momento vamos a hacer las conclusiones, llegar a las conclusiones luego de haber leído los documentos que corresponde a la metodología Blend Learning o aprendizaje mixto, combinado, como se quiera llamar. Los compañeros hemos desarrollado un trabajo colaborativo, una experiencia muy significativa al desarrollar este trabajo, y ahora nos permitimos llegar a unas conclusiones de este trabajo. Entonces, la compañera Luzmila nos va a compartir la primera conclusión a la cual llegamos con este trabajo. Adelante, compañera. Pregunta si existen puntos fuertes en estos modelos. Es importante señalar que depende del gusto y de la posibilidad de cada estudiante. Hay a quienes se les facilita la educación virtual, pues no tienen el tiempo para dedicarle al estudio social. Además, que no tienen que viajar y trabajan en casa. Esto les da la posibilidad a la gran mayoría de estudiar. Mientras que hay quienes no estudian, si no es de forma presencial, pues consideran que requieren al docente como esa guía, como esa luz, para poder entender y comprender y adecuar de mejor manera dichos contenidos. Entonces, los puntos fuertes dependerán entonces de quien los use. Si pone a su favor, y por lo contrario, lo coloca como un límite a la parte del desarrollo de su proceso de aprendizaje. Listo, compañero. Entonces, compañero Julio nos va a dar a conocer la conclusión que llegó a la segunda pregunta del trabajo colaborativo que realizamos en cuanto al B-Learning llevado a cabo en esta semana. Adelante, compañero. Sí, compañeras, como de pronto ya habíamos hablado anteriormente con respecto a esta pregunta, que nos dice que si tiene sentido aplicar cualquiera de estos modelos para los cursos en las ciencias cuantitativas, como la física o la ingeniería, las humanidades o cualquier disciplina de estudio. Si es así, ¿en qué condiciones? Pues hablamos que desde nuestra percepción, pues sí tiene sentido, pero siempre y cuando se logra hacer un diseño adecuado de los materiales, actividades y didácticas que se van a utilizar en ese curso que se va a desarrollar. Actualmente, algunas ciencias cuantitativas, digamos que han tenido esa restricción para aplicar lo que son las TICs, o bueno, puntualmente lo veo como para desarrollarse a distancia. ¿Por qué pasa esto? Más que todo pasa cuando son asignaturas en las cuales se necesitan hacer prácticas de laboratorio, como por ejemplo en el caso de la física, la química, o en el caso de la ingeniería, lo que es la parte de ensayo de materiales, etcétera. Aún así, a medida que avanza la tecnología, pues todas estas restricciones se han ido, digamos que salteando por medio de la utilización de nuevas tecnologías, como cuáles, por ejemplo, aplicando lo que son las simulaciones, la realidad aumentada y la realidad virtual. Estas nuevas tecnologías nos permiten de pronto desarrollar prácticas virtuales, pero donde vamos a poder nosotros ver digamos, un proceso o una actividad, desarrollar una actividad como si la hiciéramos en el mundo real. En la mayoría de las instituciones, pues aún no se implementan todas estas nuevas tecnologías, y es en el caso donde se presenta que se lleva parte de la materia. Se puede llevar parte de la materia, lo que es la parte de la teoría, de manera virtual, y en el caso ya de donde se necesiten desarrollar las prácticas o los laboratorios, entonces ya se va a un entorno tradicional presencial. Ya. Pero, en definitiva, llegamos a esa conclusión de que hasta esas ciencias cuantitativas
lo que tiene que ver con física, ingeniería, a largo plazo, pues ya pues también las vamos a poder desarrollar pues en la virtualidad. Muchas gracias, compañera. Compañero, muchísimas gracias, tiene usted toda la razón. Estas nuevas tecnologías aplicadas o simular esos laboratorios, primero va a minimizar riesgos que de pronto en la vida real o bueno, en la parte presencial pueden ocurrir, algunos riesgos que pueden llegar a ocurrirle a los estudiantes. Entonces es importante eso. Y esas simulaciones de las que usted habla, laboratorios virtuales, digámoslo así, facilitan también que los estudiantes accedan de manera más fácil a esas prácticas, ¿no? Pero las instituciones educativas no cuentan con los recursos de pronto para comprar todos los elementos que se requieren para las prácticas, y entonces haciéndoles en la virtualidad, pues el estudiante va aprendiendo, y lo importante es que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo y lo ponga en práctica. Compañero, muchas gracias. Bueno, compañero Julio, muchísimas gracias por la colaboración en esta segunda pregunta, en el aspecto de las conclusiones. En la tercera pregunta, que dice cuáles serían los riesgos y beneficios en su área para aplicar el learning, quisiera compartirles con a ustedes una frase que me pareció interesante. Dice: la tecnología no suplanta al hombre, sino que lo acompaña en el proceso de resolver y hacer las cosas más simples en su trabajo diario. Entonces, esta frase que les quería compartir, les quiero contar cuáles puedo considerar de los beneficios de e-learning. Entonces podemos destacar varios. Dentro del aspecto gerencial, podemos encontrar que impacta la cultura de organización de la institución, porque facilita la gestión administrativa y el seguimiento de los estudiantes, lo cual permite liberar tiempo para el desarrollo de otras actividades en beneficio, en pro del trabajo de los mismos docentes, ¿no? En cuanto al docente, facilita y simplifica la tarea, facilita su actualización del docente y el mejoramiento de la calidad del curso, toda vez que implementa el uso de las TIC en el desarrollo de sus actividades, complementado con las que tiene que desarrollar a nivel presencial. Desarrolla este trabajo en los estudiantes aprendizaje autónomo, autorregulado, y aumenta la motivación y el interés del estudiante por las asignaturas o el curso que se esté desarrollando, además de fomentar el colaborativo, ¿no? Por lo que se pueden caer en algunas lesiones. El riesgo de las primeras experiencias y los participantes, tanto los alumnos como los docentes, no han tenido experiencias previas en el aprendizaje colaborativo, y a través del TIC, las primeras prácticas se pueden resultar difíciles porque se rompen los hábitos tradicionales, lo que siempre se ha llevado. Ustedes saben que romper esquemas o tradiciones es difícil, ¿no? Entonces, como estar uno acostumbrado siempre al docente, que él es el que me explica, o el aula, pues romper estas tradiciones es difícil en los primeros momentos, ¿no? Si estas malas experiencias o estas experiencias en las primeras veces son malas, puede llevar a que el estudiante se desmotive y puede llevar a una mala percepción del trabajo colaborativo y del aprendizaje colaborativo usando las TIC. Otro riesgo que puede caerse en el momento de implementar las TIC y el trabajo colaborativo es la informalidad. Entonces, dado que el aprendizaje colaborativo tiene una fuerte dosis de socialización y que son como los esquemas no presenciales y asincrónicos, el participante puede tener la percepción de que el trabajo no requiere de la participación y compromisos propios del trabajo que se hace en las aulas de clase. El estudiante puede caer en el facilismo, de que como no está el docente siguiéndome, no está el docente atendiéndome ahí, puede caer
en ese facilismo y en esa percepción de que es fácil, de que lo voy a pasar, de que no necesita compromiso y de pronto caer en esto de la irresponsabilidad. Ser uno de los riesgos que puede traer. Otro también puede ser el de la suplantación. Con, por ejemplo, trabajos que requieran aportes en un blog, en una wiki, puede caer que otras personas lo desarrollen y no sea el mismo estudiante el que lo lleve a cabo. Entonces, ese es no sé ustedes, compañeros, ¿qué opinan? No, exacto. Lo que tú decías es correcto, pero de pronto, a pesar de todo, pues no deja, digamos, estas herramientas TIC no dejan de ser unas herramientas Útiles. que de pronto de que se pueda incurrir en alguno de esos usos de los que mencionaba, pues ya sabemos que más que todo aquí, lo que es el aprendizaje virtual o semipresencial es de compromiso y de querer aprender, ¿cierto? Compañera, es cierto con relación a que cada quien debe dar un muy buen uso a las TIC y quiere mucho de la orientación. Que tengamos no solamente de los docentes, sino también desde la familia misma, que son los primeros educadores de la sociedad. Y también uno de los primeros en desmotivar. Lo digo por experiencia propia. O sea, he tratado de implementar algunos elementos virtuales en mi desarrollo de mis clases presenciales y los padres de familia son los más reacios a ponerle a uno peros para todo. O sea, es que mi hijo no tiene, es que mi hijo no puede, que mi hijo no tiene plata o no tiene internet. Entonces, lo que dice Luzmila es cierto, las familias son en algunos casos los más reacios y los que más desmotivan. Todo llevado muchas veces ¿cómo les digo? A facilitarle las cosas y que el estudiante, si no hizo o no cumplió, entonces es culpa del docente, porque no tenía los elementos necesarios, en fin. Pero no es la manera de esto, al contrario, debe ser el que motive y el que estimule este tipo de aprendizaje. Es creo que la misma cultura, ¿no? Porque aún estamos en una cultura en donde todavía se considera que estas herramientas no son necesarias y que precisamente no les dan esa orientación a sus hijos para que las usen como las deben utilizar y para lo que las deben utilizar. Listo, compañeros, entonces ha sido un placer, excelentes conclusiones y un excelente cooperativo. Ha sido realmente interesante. Nunca había realizado esta experiencia y ha sido muy significativa para mí, entonces ha sido un placer trabajar en esta semana con ustedes. Igualmente, compañeras. Igualmente, estoy muy contenta y la experiencia muy chévere. Bueno, eso ya no lo